Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es GamesandChill y estamos en una guía para principiantes de Neverness to Earnest. Vamos a ver los puntos clave importantes para empezar, no bien, increíblemente bien en el juego. La guía de cómo maximizar la moneda principal del juego para sacar a Nanali, el personaje principal. La mini guía de reroll para que muchos podáis conseguir prácticamente lo que os haga falta. Cómo iniciar bien, cómo no perder recursos, cómo no malgastarlos, cómo y qué personaje del permanente gratis elegir, porque prácticamente a los 10 minutos de juego vas a poder elegir un personaje gratis del permanente y hay un soporte muy poderoso. ¿Qué constelaciones son importantes? ¿Cómo funciona la tienda y cuándo y cómo usarla? Y muchas otras cosas súper importantes para que vuestra aventura en GTRAU sea espectacular. Así que dejar un buen like, suscribiros, dejar un buen comentario por el algoritmo. Gracias por estar ahí un día más. Espero que lo paséis increíble y gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Cabroches están comiendo. Espero que valoren el trabajo porque ahora mismo en España son las 6:20 de la mañana y estoy grabando esto justo después de haber hecho todo el stream del lanzamiento y de probar todo. Creo que me puedo llevar el coche. Todavía no, pero luego se desbloquea que me puedo llevar el coche y luego se puede también hacerlo de 5 estrellas de que te persiga la policía y te manden a la cárcel y todo lo demás. Y vamos con la guía inicial de lanzamiento del NTE Neverness to Earnest. Pues bien, lo primero y más importante para empezar, seguir literalmente la misión principal y no desviarte en cofres, en coleccionables, en el mundo que está súper vivo y súper trabajado, es lo más importante porque te vas a desbloquear un montón de funciones importantes y súper necesarias. Mirad, otro coleccionable por aquí. Porque esto os va a distraer muchísimo. Lo que tienes que hacer es ir full a la misión principal para no distraeros porque os bloquea un montón de funciones. Después vamos a hablar del banner. El banner es lo más importante porque al final es un juego que se basa en esto. Banner permanente, banner promocional y luego está un banner de armas. En el permanente os van a dar, si habéis hecho el preregistro y al correo nada más empezar, según desbloqueéis, todo esto de aquí, en donde, como veis, hay aquí 20 deseos del perma, aquí 10 del perma, 2 azules son del banner permanente y estos son ya la moneda del juego, que son arolitas. Las arolitas no las gastéis en el banner promocional, o sea, no la gastéis, perdón, en el banner permanente. Y además el banner permanente, a los primeros 50 tiros, yo tengo 40 de 50, como podéis comprobar, ahora entro en la guía del reroll, que seguramente a mucha gente le haga mucha ilusión para poder sacar lo que quiera al empezar la cuenta, te van a dar las multis por 8 deseos y no por 10, con lo cual no tiréis las timidillas, esperar a tener de 8 en 8 y no gastéis las gemas, porque vais a poder conseguir literalmente en 40 dados los 50 para elegir el personaje gratis. Ahora entro en profundidad cuál es el personaje más fuerte del permanente y hago un análisis rápido de todos, de hecho. Luego de todo esto que tenemos por aquí, que se me ha quedado como pillado, de todo esto que tenemos por aquí, el banner además puede hacer que te salga antes de Pity un personaje y en el banner permanente dice que si te sale un personaje antes de las 50 aseguradas del permanente, no te va a eliminar la elección del personaje gratis del permanente. ¿Qué significa? Que incluso si tienes mucha suerte puedes sacar 2 personajes. Uno que te da aleatoriamente el banner y otro que es el que vas a poder elegir. Y ahora entramos en la guía de reroll. No gastéis las arolitas aquí, solo los deseos azules. Ahora, la fundadora, no, es la fundadora Nanali. Este es el banner promocional, no tiene 50-50, en las primeras 90 tiradas te va a salir y por supuesto hay una posibilidad de que te salga mucho antes. Aparte, cuanto más veces tires al banner, tienes aquí unos mini goals. Aparte de todo eso, el juego, y por eso os recomiendo avanzar, nos va a dar un personaje full constelaciones de 5 estrellas, que estará por aquí en pantalla, que de hecho no solo es meta, es de lo más fuerte que puedes tener, sobre todo porque está full constelaciones y forma un buen equipo con Nanali. Y ahora vamos a entrar en la parte del reroll y de los personajes que puedes elegir, que es lo más importante. Vamos a entrar primero con los personajes que puedes elegir y luego con el reroll para que seleccionéis lo que haga falta. Los personajes del permanente son estos 6 de aquí y básicamente se dividen en... Tenemos a Sakiri, que es el buffer soporte por excelencia, da unos buffos espectaculares de ataque y su primera constelación es muy importante. De hecho, se pueden comprar todos los personajes, al menos una copia en la tienda, que esto es otra cosa súper importante,
y es bastante fácil conseguir la copia en la tienda. Recomendaría que para el personaje gratis a elegir saquéis a Sakiri. ¿Por qué? Porque es un buffer espectacular y porque el resto de roles están cubiertos, ahora explicaré por qué. Luego, Baikang, él es un DPS principal. Como DPS principal ya tenemos a Mint de 4 estrellas que nos darán y que a nivel del elemento que tiene y las reacciones que pueden causar es muy sinérgico con lo que puedes conseguir rápido al principio, pero además Nanali también es DPS principal y lo normal en un gacha sería que vayáis por Nanali y que saquéis al personaje promocional porque es más fuerte, con lo cual este señor si os gusta mucho muy bien, pero sería menos recomendable. Luego, de los otros 3 personajes tenemos a Fadia. Ella es un healer puro, solo cura. No está mal si os gusta y si en el futuro hay endgames con 2 equipos podría estar muy bien, pero es verdad que también hay 4 estrellas que son healers o incluso hay un escudo, así que Fadia podría llegar a ser prescindible, pero es el healer por excelencia con overhealing. Y luego faltan 3, Hathor, el angelito, muy bonita, Daffodil y Hyuyuan. Estas 3 son sub-DPS fuera del campo de mecánicas concretas. Hathor es un sub-DPS que hace muchos golpes fuera del campo, que tiene un nuke muy rápido y que te permite con su elemento habilitar las reacciones de su elemento, y hay triples reacciones, así que igual en el futuro hay otra IA mejor que para que aprendáis las reacciones. Luego, Daffodil es una especie de sub-DPS soporte que lo que hace es aumentar la ruptura del enemigo. Hay una barra de ruptura que ya conocéis cómo funciona porque es igual que la mayoría de gachas. Y luego está Hyuyuan, que también es un soporte, en este caso enfocada, si no recuerdo mal porque lo estuve viendo en stream, a ser sub-DPS con todo este tipo de balas. Es un soporte enfocado a la reacción que nos genera estos pistilos que golpean al enemigo cuando juntas 2 elementos. De hecho es el elemento de ella más el elemento, si no recuerdo mal, del protagonista. Entonces ella es una especie de sub-DPS soporte de esa reacción concreta que genera unas semillas en el campo que golpean al enemigo. Os suena, ¿verdad? Entonces, del permanente lo que recomiendo muchísimo elegir es siempre, en la mayoría de casos, Sakiri. Es un buffer espectacular. Creo que es el mejor buffer para Nanali. Entonces tenéis el equipo de Sakiri, Nanali. Luego hay un par de buffers muy buenos de 4 estrellas y el aporte defensivo, healer o escudo, también tienes al propio protagonista. Y aún hay un personaje que te dan gratis que te pone un escudo muy fuerte, lo cual podrías jugar cualquier aporte defensivo, y es mi recomendación. Luego el resto lo que gustéis. Ahora, antes del reroll, vamos a ver la tienda. La tienda es muy importante que aprendáis cómo funciona, es intuitiva y sobre todo aquí tenéis el banner de armas, que no está en el otro banner, sino es aquí, va con llaves. Las llaves simplemente cuestan prácticamente lo mismo, como veis aquí, que el resto de deseos. Ya haré un tutorial si merece la pena tirar el banner de armas o no, pero hay armas de 5 estrellas de rango S que se pueden conseguir haciendo misiones en mundo abierto. Así que eso es muy importante, pero aparte, como veis aquí, hay armas que puedes conseguir 4 copias. Estas de aquí una copia, que imagino que son armas pues de cada uno de los personajes y demás, etcétera. Pero bueno, la tienda. Esta segunda pestaña es la tienda que resetea mensual, con lo cual tenéis que pillar los deseos de aquí prácticamente en cuanto podáis, y luego lo que sobre, he estado viendo el resto de recursos que son mensuales todos, y creo que lo que más me puede llegar a merecer la pena son las llaves para las armas, que prácticamente creo que también con esto vas a poder sacar bastantes armas. Esto es lo típico de intercambiar la moneda del juego por los deseos. Y esto de aquí, que son este recurso, que son estas torres que se consiguen, que está arriba a la derecha tirando, aunque parezca tentador cambiarlo por deseos, si vais aquí abajo, aquí es lo que os dije de que también podéis conseguir los personajes o incluso los dupes de los personajes. El buffer, Sakiri, tiene una constelación que da más bufo todavía de ataque y es muy poderosa para Nanali. Entonces, en principio es lo que os recomendaría y vais a poder sacar pronto ese dupe extra o algún personaje extra del banner permanente si al final el equipo de Nanali cuenta como best in slot pues con ella o con alguna de ellas dos como sub DPS, que lo veremos en el futuro, o con Hotori si al final es soporte, que esto no lo sabemos todavía. Y ahora, ¿cómo funciona y cómo explicaría el tema del reroll para quien quiera hacer reroll y que tenga realmente una cuenta de inicio muy bien gracias a la cantidad de recompensas de lanzamiento? Pues bien, el reroll se basa en estas recompensas más. Yo he jugado poco, como podéis comprobar, pero
cuando vas jugando consigues muchas recompensas en los primeros 10 minutos, 30 minutos, primera hora, se consigue muchísimo. Esto básicamente son códigos que estarán aquí fijados abajo o en el comentario o en la pantalla, los editores. Y si os fijáis, esto de aquí nos da 20 deseos del permanente más un personaje 4 estrellas gratis. Aquí hay, como veis, más de una multi, pero esto es para el promocional, y 10 deseos del permanente, que son ya 30. Y luego por aquí hay pues un poquito más de recursos importantes. La guía del reroll básicamente es que nada más te habilitan el banner después de pasar la cinemática del tren, que es después del tema de estar en las oficinas, y te explican algo muy básico, y si vais full button skip lo hacéis sin exagerar en 2 o 3 minutos. Eso puede hacer que enseguida habilitéis el banner y podáis tirar las primeras 30 deseos, pero vais a poder conseguir con esos 30, 5 más de la tienda mensual, que son estos de aquí. Tendréis 35 y con un solo deseo más del permanente 36 como cada multi. Realmente te dan, o sea, te permiten tirar con 8 dados y no con 10, con 36 vais a poder sacar 4 multis. Esas 4 multis, si os sale ahí antes, existe la posibilidad, como dije antes, uno de los 5 estrellas del perma, vais a poder conseguir uno, más luego en la tirada 50 otro más a elección. Lo que hará que para mucha gente igual crea o necesite o quiera conseguir alguno de los del perma con suerte haciendo reroll y luego a elección el que prefiera. Bien Fadia más Sakiri, bien Sakiri más su primera constelación y dejar luego la tienda para conseguir uno más que haga falta. Cuando se estudien bien los equipos y se sepa cuál sería el técnico best in slot del equipo de Nanali. Así que esa idea de reroll seguramente beneficia muchísimo a los jugadores. Prácticamente con Nanali se podría hacer algo parecido, y es que las 2 primeras multis que consigues nada más empezar, tirarlas, y si tienes early pit y sale Nanali, pues ahí tienes el reroll de cuenta y tienes a tu Nanali en 2 multis y luego ya te vas a esto de aquí. Esto es una técnica que muchos gachas hacen a propósito, que genera retención, pero que por esta vez deduzco que lo han hecho de esta forma como calidad de vida para que sea fácil para los jugadores aplicar este reroll, y que junto con las recompensas de lanzamiento los jugadores que han empezado a jugar al principio tengáis esta ventaja para poder iniciar vuestra cuenta lo mejor posible. Así que me parece, digamos, un punto muy a favor de cómo han estructurado y diseñado el juego. Así que, poquito más. Esta es la guía inicial. Esto es lo más importante que tenéis que tener en cuenta en la primera hora de juego. Espero que hayáis disfrutado muchísimo del stream de lanzamiento de esta guía y también de los streams que faltan durante estos días. Así que ir a ver a stream, que está aquí, link aquí abajo en la descripción. Bienvenidos a los streams. Y si no habéis jugado o empezado a jugar todavía, descargar el juego desde el link que está aquí abajo en el comentario fijado. Apoyaréis el canal y disfrutaréis de todas las recompensas de lanzamiento. Así que cuidaos mucho, gracias por ir hasta el final, tener muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.